Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer la historia de las diásporas en esta sección Milim de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuesta a seguir hablando de esta historia tan interesante, por lo menos para mí, sobre lo que fue el Iyshub de Israel y lo que fue la construcción previa al Estado. Sobre todo porque está tan conectado ese pasado que ya empieza a ser, no un pasado tan lejano, estamos hablando de judíos, de una historia de más de 3.000 años, y esta debe tener poco más de 100 años. Pero bueno, también empieza a tener su relevancia porque está relacionada con la historia de la Biblioteca Nacional de Israel. Y como yo siempre busco mucho material y soy muy curiosa, la biblioteca me empezó a mandar la página de ellos para poder entrar. Y ahí yo debo decir que me quedé casi visca con todo el material que se podía encontrar y todo lo que había ahí. Y también me enteré de que ya el año que viene se mudan a un edificio nuevo, parece que es muy hermoso, que están construyendo, y entonces nosotros estamos todo el tiempo hablando de la gente que construyó el Iyshub, la gente que... Y entonces ahí yo estaba buscando todo el tiempo porque, bueno, si hablamos de los que hacen una escuela de arte o todo eso, ¿cómo no vamos a hablar de quien crea la primera biblioteca? Y es la historia de Hasanovich, no sé, están escritas estas cosas, las escriben según quién, no sé, para mí, para castellano, por lo menos de lo que nosotros, o yo sé de los apellidos, para mí él es Hasanovich. Hasanovich fue alguien que vivió en Grodno, creo que era, que nació ahí, tuvo una educación tradicional judía. Empiezo a contar la historia de él, y fue a estudiar, y entonces hizo los estudios tradicionales que hacía un joven judío en esa época, y después lo mandan a Alemania, a Königsberg, y ahí él estudia medicina. Es evidente que su familia tenía los medios suficientes como para que él pudiera estudiar una carrera universitaria, que entre los judíos eso era muy poca gente, los que tenían la suerte y la posibilidad de, incluso a veces hasta una educación terciaria, era todo una especie de hazaña, sobre todo para estos judíos que vivían en la zona de residencia. Bueno, cuando él vuelve a una ciudad que creo que ahora es Polonia, no estoy segura, él se dedica a la práctica de medicina en el hospital judío que hay. Y ahí en ese hospital judío que hay, él también es sionista, va a ser uno de los fundadores de los jóvenes de Sion, pero además él va a trabajar para los necesitados judíos, para la gente que vivía, que también eran muy numerosos. Y entonces forma una especie de centro en recuperación y ayuda de toda esta gente que pasa hambre y miseria. Así que él siempre tuvo toda una cosa así de solidaridad muy fuerte y muy acentuada. Y después él lo que se hace es seguidor de Herzl, tan seguidor es de Herzl que le apoya el proyecto de hacer un Estado judío en Ruanda. Así que esto es una cosa, evidentemente lo que tenía debió haber sido casi una idolatría. Él intenta ir a lo que era en ese momento, le dice Medinat Israel, algunos otros Eretz Israel, qué sé yo, era Palestina, estaba bajo el dominio de los turcos otomanos, y quiere ir más o menos para 1887 o algo así, y no puede llegar porque había una epidemia de cólera. Se ve que las epidemias de cólera ahí, por lo que yo leí también en la historia del Barón de Montefiore, las epidemias de cólera eran bastante frecuentes. En general era todo un clima donde había muchas otras enfermedades. Lo cierto es que él se vuelve y recién puede ir para, creo que más o menos 1890. Ya sabes que las fechas y yo
no siempre las recuerdo con exactitud. Y él se va con el rabino Mohilever. Mohilever era un rabino que era sionista. Digo porque, qué sé yo, a mí me parece que en la historia que nos contaron está tan simplificada. El otro día estaba mirando una historia filmada sobre los primeros kibutzim que se fundaron en Israel, y una señora mayor, que era de uno de esos kibutzim y sigue viviendo ahí, dice que bueno, que los únicos que hacían kibutzim y los únicos que eran sionistas en aquel tiempo eran los judíos de izquierda, o de los que tenían todo eso, que los religiosos no. Bueno, evidentemente no lo sabía. Hubo judíos y rabinos religiosos que tenían un fuerte sentimiento sionista. Así que lo cierto es que él se va allá, él mira cómo es todo eso y decide que él quiere hacer una biblioteca. Y para eso, no sé si es una leyenda, si es una historia, él dicen que no le cobraba a los pacientes a los que atendía en su domicilio y se hacía donar libros por ellos. Lo cierto es que él dona la base de lo que va a ser la biblioteca, que se va a llamar y que va a estar ahí en Jerusalén, y que se va a llamar, es en honor de Abravanel, como lo escriben ellos, y que era este sabio del Renacimiento. Le ponen ese nombre en su homenaje, y con esos 10.000 libros empieza esta biblioteca. Se dice que esta biblioteca iba a tener 25.000 libros. En 1903 se funda esta biblioteca, y para cuando empieza la Primera Guerra Mundial ya tenía 25.000 libros. Estoy contando todo esto, bueno, porque ahora dicen que terminaron el edificio, un edificio que es maravillosamente hermoso, que es la Biblioteca Nacional de Israel, y que está llena de joyas así, no solo de los judíos, sino de un montón de cosas. Y sobre todo estaba leyendo un artículo súper interesante donde dice que ahí hay gente así, que lo sorprendente también es la gente que va a trabajar a esa biblioteca y que va a hacer consultas. Lo que pasa con esta biblioteca es que siguen buscando donantes y todo eso, y en el séptimo Congreso Sionista la erige como la Biblioteca Nacional de Israel. Ya están ahí, y cuando en 1925 Weizmann funda se funda la Universidad Hebrea, él dice que es bastante sorprendente, dice que en un país que no tiene nada, que es donde o no tiene casi nada y donde está todo por hacerse, algunos se preguntarán cómo es posible hacer una universidad. Y entonces él dice que bueno, que eso es, más o menos esas son las palabras. Yo los mandé escrito, así que quien quiera lo leerá exactamente, pero dice que el espíritu judío es aquel que cuanto más se sumerge en el conocimiento y en el estudio y en todo lo que está relacionado con esto, más aprende a ver cómo soluciona los problemas prácticos, porque él dice estamos llenos de problemas de todo tipo. Del agua ni vamos a hablar, no tenemos caminos, no hay arados, no hay nada, y tenemos problemas sociales y políticas de gran envergadura. Pero lo cierto es que cuando nosotros nos educamos, aprendemos y le buscamos la vuelta en ese sentido, también salimos adelante de otro modo. Lo que pasa y después está Ben Gurión, que en 1948, cuando ya es la independencia de Israel, lo que dice que estaba prácticamente las finanzas y la economía de Israel en ese momento estaba casi fundida. Les había costado mucho la guerra de la independencia, y aparte de eso también toda la Liga Árabe, los judíos árabes habían tenido que salir corriendo porque la situación era muy seria y muy grave en la mayor parte de los países donde vivían. Y entonces también eso fue, y entonces él igual destina una partida de dinero, porque para él era importantísimo que existiera una biblioteca nacional judía donde se reuniera no solo
todo el conocimiento, de todos los que tenían libros y tenían algo, de todo lo que se había perdido y de lo que se había, lo que se había destruido, sobre todo en la época del nazismo, a pesar de que los nazis se robaron bastante para hacer también el Museo del Pueblo Judío Desaparecido, y entonces que era necesario que estuviera todo eso congregado en un solo lugar y que ese lugar debía ser la Biblioteca Nacional de Israel. Lo cierto es que nosotros estuvimos en la casa de él, una amiga nuestra en Tel Aviv vivía a la vuelta de lo que era el Museo Ben Gurión, que es donde era la casa de él, y la casa de él, a pesar de que era chica y todo eso, estaba llena de libros, y entonces ahí vimos que él estaba estudiando castellano para leer el Quijote en castellano. Así que, bueno, ahí también puse en un texto que el tema es que el judaísmo para el siglo XIX empieza a tomar diversos caminos, y hay una parte de ese camino que será el camino del secularismo y de la escalada, de la importancia que se le otorga a todo el conocimiento, a la ilustración, a la educación. Se la empieza a considerar un tema básico y esencial para la educación de los jóvenes y de los judíos en general. Y entonces todo eso, lo que dice que si bien hay, ya no está tan concentrado en el tema de la cuestión religiosa, todos los judíos religiosos y seculares van a coincidir que el tema de la posesión de una biblioteca donde ahí esté recopilado todo el saber y todo el conocimiento, no solo judío, ahora tengo otras cosas para contar, es básico y esencial para la vida judía. Y a mí me consta que así fue, porque yo vengo de un pequeño pueblo perdido en la provincia de Buenos Aires y el pueblo tenía una linda biblioteca. También le voy a conceder un mérito a alguien como Sarmiento en la Argentina, que decía que cada vez que se editaba un libro en la Argentina, eso debía ir a cada biblioteca, lo que se llamaban bibliotecas populares. Lo cierto es que entre una cosa y la otra, nosotros pudimos, por lo menos yo seguro, leer y llenar mi cabeza con montones de cosas en esa biblioteca llena de olor a humedor, con libros viejos y otros no tan viejos, pero donde nosotros podíamos educarnos más allá de lo que nos ofrecía el ámbito de la educación formal. Así que esta biblioteca, lo que cuenta en unos artículos que leí es súper interesante, y lo que yo leo cuando mandan, llegan las ediciones de Israel y entro a buscar y a contar, me enteré de montones de cosas, pero lo que estaba contando un artículo que encontré es que ahí existen cosas así, joyas. Bueno, está la biblioteca personal de Gershom Scholem, está la carta del suicidio pobre de Stefan Zweig y montones de cosas que la gente ha donado y bueno, esto no lo tiene. Siempre estoy pensando en el tema de la Genitzá del Cairo y de todo lo que se encontró, pero bueno, eso está en Inglaterra, no está en Israel, pero de todos modos me imagino que deben tener copias y todo eso, porque eso es una de las bibliotecas más impresionantes y más notables que por lo menos para mí existen del pasado judío sobre todo, y que son muy pocos los que lo tienen, porque eso ha sido atesorado y guardado, y que nos habla de algo, de cómo era la vida común y corriente de la gente que mandó sus papelitos, sus cosas, que eso estaba ahí en el Cairo. Pero lo cierto es que esta biblioteca forma parte, es un tesoro increíble, y además lo comparten en este momento con los judíos de la diáspora. Se dice que el primer director de esta biblioteca fue un gran, un amigo de nuestro más notable, de Kafka, uno de las más cabezas más notables que tuvo el judaísmo centroeuropeo. Así que bueno, no sé si querés que sigamos hablando sobre este tema, estoy dispuesta a continuar.
Bueno, sí, sí podemos seguir hablando. Bueno, entonces lo que cuentan en esta, yo en lo que he podido entrar es las historias, porque ellos guardan cómo hubo una emigración de, de campesinos. No sé si eran rusos o ucranianos, eso no me lo acuerdo bien. Imagínate, mi cabeza también es una especie de biblioteca donde a veces mi memoria registra pequeños hechos. No, ellos querían, eran de origen ortodoxo, la ortodoxia tuvo, la iglesia ortodoxa rusa tuvo un valor muy importante en estos, es prácticamente la sustitución de lo que termina ahí de la iglesia bizantina cuando cae en manos de los turcos, y entonces estos quieren ir y se van a Israel más o menos creo que para 1840. Son campesinos y ellos quieren estar en la verdadera tierra de la Biblia de Israel. Antes iba a contar, y me lo olvidé, de que el primer libro que se va a poner en esta nueva biblioteca, que dicen que es un edificio hermosísimo, yo estuve mirando fotos y en verdad me pareció muy hermoso, es una Biblia de él que tenía Hasanovich puesta ahí. Ese es el primer libro porque se lo merece él en su recuerdo y en su homenaje. Y entonces se está hablando de estos campesinos que van a vivir ahí, que no son judíos, y se instalan ahí a trabajar en el campo. Y cómo con el paso de los siglos se hicieron judíos. De los siglos no, el paso de los años. Se instalaron ahí, todavía existe toda una granja que les pertenecía a ellos, las cosas por las que pasaron, eh, las distintas pestes que hubo, los distintos problemas que había para el cultivo, cómo venían las langostas, todos los problemas que tenían climáticos, las sequías, que fue muy dura la vida de ellos, pero bueno, lentamente se adaptaron y se hicieron judíos. Y son judíos. Al paso de las generaciones, se fueron mezclando, se fueron y aprendieron y además eso era lo que ellos querían, ser judíos. Es una cosa extremadamente curiosa, pero a mí me llamó mucho la atención. Después no me acuerdo el nombre del kibutz. Disculpen, voy a buscarlo en otro momento. Cuenta la historia también de un kibutz, de cómo ese kibutz tenía un taller donde fabricaban armas para la guerra de la independencia, y cómo la gente del kibutz no tenía que saber que tenían una fábrica clandestina porque era subterránea, y cómo ahí, y no lo tenía que saber nadie por la cuestión de que estaban los ingleses, y eso no tenía que llegar a oídos de los ingleses, así que el secreto fue total. Entonces cómo se elaboraron revólveres, un montón de armas, y sí, iba a decir lo perjudicial que era para esta gente, porque no tenía ventilación suficiente, porque estaban todo el día a oscuras, trabajaban 12 horas al día, y cómo hacían para engañar a las familias de ellos, a los chicos que vivían ahí, porque el cuidado era extremo. Y también tengo otra cosa para contar, ya que estoy contando eso, pero no tiene que ver con la biblioteca. Nosotros tenemos una amiga en Israel. No quiero decir el nombre ahora, tal vez lo diga, le voy a preguntar a ella si puedo decirlo. Y el padre y es una judía italiana. Y cuando nosotros fuimos a Israel, ella nos llevó a pasear por toda la parte de Israel que había estado, la parte vieja, digamos, lo que había sido la ciudad vieja, y entonces nos contó, nos mostró dónde estaban las cosas que pusieron los rusos. Ahí hay toda hay como un hospital que tiene toda la apariencia de un hospital florentino, porque todas las potencias económicas o todo eso, o los que se consideraban importantes y todo eso, ponían sus o embajadas en Jerusalén. Estoy hablando en la época estoy hablando de la época anterior, de la época del Imperio Otomano. Y entonces como tenían sus iglesias y bueno, y entonces paseamos por toda esa parte donde estaba la radio Col Israel. Ellos vivían en una casa donde de noche
la gente de la Ganá hacía armas o armaba bombas o lo que fuere para lo que era la guerra, esto es antes de 1948, y cómo nos contó que el hambre que pasaron cuando se puso sitio a la ciudad y no entraba comida por ahí, y entonces nos contó que prácticamente hasta comían pasto, que era una historia que nunca nadie me la había dicho. Bueno, todas esas historias, empecé hablando de la biblioteca, pero tienen que ver con cosas que la mayor parte de la gente, no sé, no se le da mucha difusión, salvo supongo en lugares específicos donde existe el interés de que la gente aprenda y comprenda esta construcción lenta, pero consecuente todo el tiempo que tuvieron estos judíos que querían construir un Estado, y que por eso cuando en 1948 se declara la independencia del Estado de Israel, Israel ya existe, ya es un país que tiene universidad, que tiene un ejército, que tiene todas las instituciones que eran necesarias para que fuera un Estado. Y esto fue una construcción previa de mucha gente, y te voy a decir la verdad, a mí, yo conociendo y sabiendo cómo somos los judíos, me parece un milagro increíble cómo se pusieron de acuerdo para ser gente tan distinta, de lugares tan distintos, que venían además de origen, no solo de orígenes. Cuando yo estoy pensando que, por ejemplo, Weizmann era absolutamente anglófilo, y estaban otros que eran francófonos, y estaban otros que no querían saber nada, y estaban los de izquierda, y estaban los de derecha, y todos juntos, y las ideas tan diferentes, para algunos era una cuestión cultural, todo eso, y ponerse de acuerdo, y haber hecho un Estado, yo sigo pensando, quiero pensar como que es una especie de hazaña que lograron con un enorme esfuerzo, y con un esfuerzo y con un idealismo y esa creencia en que había posibilidad de construir este Estado. Y pensemos que finalmente ellos pensaron mucho mejor que muchos otros, porque vino la Shoah, y si hubiera existido un Estado de Israel, tal vez este drama no hubiera alcanzado la magnitud que tuvo. No sé si estás de acuerdo con esto, y si lo dejamos acá o seguimos. Bueno, estoy de acuerdo, y también con que lo dejemos acá y sigamos recorriendo estas últimas páginas de la historia de las diásporas, porque ya, como hemos hablado últimamente, ya estamos prácticamente en la construcción de ese nuevo Estado. Y mientras tanto, y hasta la próxima entrega dentro de 2 semanas, te agradecemos que nos hayas atendido. Muchas gracias y hasta entonces. Bueno, gracias a ustedes y gracias por escucharme, y además no te vayas a creer, tengo varias cosas todavía para contar. No será tan simple ni tan sencillo. Hay muchas otras cosas que están pendientes por lo menos para mí, que para mí son importantes de contar. Bueno, nos encontramos prontito. Gracias a vos.